Hola amigos de GeoVirtual.cl. Hoy vamos a subir más a la quebrada San Miguel. Vamos a disfrutar un paisaje único, pero también revisar a los cambios del sector durante el tiempo debido a los eventos meteorológicos. Ya se nota que la quebrada San Miguel aquí es extremadamente estrecha. Es justamente el sector donde la inclinación supera al 16%. Hoy vamos más arriba visitando un paisaje único. También vamos a preocuparnos cómo y por qué se forman las vegas o oasis en esos sectores. Bien, aquí llegué 96 kilómetros desde el centro Copiapó, donde hay una perforación, un sondaje ahora, pero bueno, dicen se puede seguir aquí hasta arriba, hacia la parte de la cordillera central, hasta los salares. Vamos, un día vamos a ver. Rocas intrusivas, son dioritas, realmente dioritas acá por si acaso, ¿no? Muy bonitas, ¿no? Dioritas acá, ¿no? Diorita, hasta yo veo ahora cuarzo, entonces hasta cuarzo diorita podría llegar hasta tonalita en algunos casos, ¿no? Ahí está bonito, ¿no? Aquí en la Vega Monroy. La Vega Monroy se ubica en 2.690 metros de altitud y cubre un sector de 380 por 40 metros, que corresponde a 13.400 metros cuadrados o 1,4 hectáreas no más. Llama atención las cantidades de cortadería atacamenses, o mejor conocido por su nombre común, cola de zorro. En muchas quebradas se encuentran esas vegas o oasis aquí en Atacama. La presencia de agua es un factor importante en el desarrollo de esos sectores. Como las lluvias son escasas y muy esporádico, no es tan fácil que se forman las vegas. Si llueve, la lluvia tiene tres opciones. Primero, correr superficialmente hacia abajo en forma de un afluente activo o aluvión, si el pendiente y la cantidad de agua lo permiten. Segundo, infiltración al suelo y alimentar las napas de aguas subterráneas. Tercero, la evaporación. Simplemente agua superficial en el ambiente climático del desierto se evapora rápidamente. Pero aquí en Las Vegas tenemos otro factor importante, la geomorfología. En muchas vegas se puede observar una pauta común. Arriba de un tramo estrecho con alta inclinación se forma un oasis o una vega. Eso se puede observar aquí en Vega Monroy, pero también en La Puerta y muchos más aquí en la región de Atacama. Vamos a analizar esa situación un poco más en detalle. Bien, vamos a analizar aquí la situación en un perfil un poco más teórico. Tenemos al fondo aquí en este perfil una visión de una corte pero a lo largo del valle, entonces en forma del talweg, ¿no? Aquí baja el valle así, ¿no? Y tenemos tres sectores. Un sector de tramo de bajo ángulo, es decir, un sector superior donde se forman las vegas, un sector de una inclinación entre 3 y 4%. Después viene un nick point, ¿no? Nick point significa cambio del ángulo de la inclinación, y aquí tenemos el tramo de alto ángulo. El tramo de alto ángulo significa tenemos más de 15%, en realidad es un ángulo brutal, ¿no? Y donde obviamente durante las lluvias el agua corre, pero de alta energía.
Y tenemos aquí abajo otro nick point, entonces otro cambio de ángulo, y ese cambio de ángulo nos conduce a un sector de tramo de bajo ángulo de 3 hasta 4% de nuevo. Igual es alto, pero bueno, para el desierto de Atacama no tanto, ¿no? Y ahí tenemos una otra situación. ¿Por qué nick points generalmente son cambios geológicos aquí en la roca sólida, en la roca base? Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Por qué arriba, como mi observación, arriba tenemos generalmente las vegas? Porque simplemente si llueve, el agua subterránea se alimenta por la lluvia, ¿no? Y aquí el agua subterránea, donde antes de llegar al nick point, tiene que salir, tiene que brotar a la superficie. Tenemos mananciales. Y ahí, obviamente, donde están los mananciales, tenemos la posibilidad de formación de una buena vega, extensa y grande. Después aquí abajo sí, durante lluvias tenemos la posibilidad de agua superficial, va a correr ríos, pero en realidad si la lluvia está fuerte, eso va a convertirse en un aluvión y va a arrastrar todo posible. Por eso aquí no tenemos la cantidad suficiente de suelos o de material no consolidado para un crecimiento eficiente en las plantas. Aquí generalmente tenemos rockerías y pocos suelos. Bueno, entonces, aparte de eso, después de cada lluvia fuerte, cada evento meteorológico, aquí todo se va hacia abajo. Todas las plantas se van hacia abajo, va a una destrucción total por la cantidad de agua y aluviones. Abajo, ahora aquí tenemos de nuevo la posibilidad de generar vegas principalmente, digamos, en teoría. Pero ¿qué pasa acá? Muchas veces aquí el agua superficial llega acá, ¿no? Por lo menos en los años después de lluvias grandes, pero aquí la evaporación es un factor muy importante, porque este riachuelos no llega muy lejos, la evaporación saca el agua y tenemos lamentablemente la presencia de sal. Entonces la sal aquí impide un crecimiento, digamos, fuerte de las plantas. Entonces, todos estos factores conducen que las vegas más intensas, más grandes, están aquí arriba, antes del nick point arriba. Eso nomás para ver eso en conjunto, esta idea de las vegas, para tener claro una pauta en general. Lamentablemente la quebrada entera sufrió bastante de los aluviones 2015 y 2017. Las masas de agua, lodo y rocas arrastraron todo, casas, vegetación y los caminos. Aquí veamos un par de fotos de los años pasados, 2006 y 2012. El camino era una huella nomás. Par de kilómetros más arriba completamente desapareció. Vamos a salir un poco del camino y vamos a visitar una casa histórica casi intacta. Qué cosa más preciosa aquí. Qué cosa más preciosa. Así, un buen ejemplo como eran las casas. Así uno puede imaginarse todas las ruinas. Antes. Buen ejemplo. ¿No? Así
con una estructura superior, claro, que nosotros vemos normalmente es solamente los últimos restos, los muros y eso, ¿no? Hay un ejemplo como realmente uno puede imaginarse eso en los años anteriores, digamos, ¿no? Bueno, aquí con material de la zona, ahí ya usaba material ajeno, pero bueno, ¿no? Un buen ejemplo para imaginarse estas casas antiguamente. Con barro y bría o algo así arriba, ¿no? Totora o bría. No hay muchos sobrevivientes en realidad, no hay muchos. Ahí está uno. Con el horno aquí, ¿no? Ahí está un poco más moderno con el zinc, ¿no? Para adaptarse a la modernidad, ¿no? El horno. Y claro, un rotativo no tan bien hecho, digamos, ¿no? No tan bien hecho ahí, no es tan cómodo, o no tan como eso, ¿no? Eso es precioso, precioso. Ahí todavía algunas tablas originales. Un par de kilómetros en distancia. Otros restos. Ahí no se quedó mucho, pero se puede imaginarse la importancia de este sector para su población. Bien, aquí en Salto de Mayares, ruinas, verde, una vega, ¿no? Eso sí, todo bien, los caminos bien aquí. Voy a visitar uno de los últimos recuerdos, ¿no? De este sector aquí, ¿no? Claro, no es fácil para vivir ahí y algunos artefactos, ¿no? Paisaje único, ¿no? Herradura. Uy, un cuarzo lechoso. Ah, mira. Minerales. Ah, bueno. Ahí de las vidas. Ahí la mina Mayares, donde ya visitamos el pique arriba. Aquí abajo tenían una planta y una base de acoplo no menor. Bien, esta mina aquí, donde Mayares, Salto de Mayares, ¿no? Cueva Meléndez, ¿no? Creo, ¿no? Cueva Meléndez, Salto Mayares aquí, Quebrada San Miguel. Esta mina era más grande, ¿no? Aquí tenemos bastante rastros
parecidos a un andarivel. Y estamos justamente arriba, no tanto la altura en realidad, pero ¿no? Parece aquí la base de algo relacionado a la mina arriba. Y ¿no? Claro, hay una máquina. Ahí tenían un pequeño apoyo para su transporte hacia aquí abajo. Algo no tan grande, pero se puede imaginar el esfuerzo, ¿no? Porque, ojo, el camino que yo estoy así usé, eso es nuevo. 20 años atrás, la huella acá era decente. Realmente decente. Me costó algo, casi un día para llegar hacia arriba. ¿Ah? Claro. Aquí está. Máquina. Algo tenían acá. Eso sí, en este sector tan precioso, tan lindo. Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí estoy de nuevo bajando de una excelente excursión. En realidad una excursión yo no tenía tantas esperanzas. ¿Por qué? Porque esta quebrada aquí, la quebrada San Miguel, es bonito, sí, ¿no? Pero al fondo no tiene tanta historia, uno piensa eso. Pero claro, como uno ve atrás, tiene una belleza única. Y claro, con este punto voy a terminar hoy día, ¿no? Y vamos a resumir un poquito. Primero, la gran ventaja ahora es los caminos son en pique. En pique significa, upala, de nuevo, y difícil para sacar, ¿no? Ahora ya hay caminos de sal hasta arriba, donde fui casi, ¿no? Hasta así nomás, hasta Mayares y más, hasta donde perforaron. Antes no, antes uno en el mejor momento quiero hasta un poco 3 kilómetros más ahí, ¿no? Y el resto era tierra o simplemente por los aluvios nomás. Ahora uno también entiende por qué este aluvio es tan fuerte aquí, porque simplemente esta quebrada es potente. Tiene una tremenda área de captación de agua, tiene mucho área y una inclinación fuerte, y como se ve hacia acá es bien ancha, ¿no? Bien ancha y bien inclinada en todos lados, ¿no? Bueno, eso es la razón, uno de los contribuyentes principales para la quebrada Paipote, ¿no? Eso se nota abajo donde Garín, la estación Garín es, ¿no? Esta quebrada tiene ahí probablemente entre 1 y 2 kilómetros de ancho, ¿no? Y eso tiene una razón. Bueno, ahora como siempre me faltan, aquí no mucho, faltan 50 kilómetros, ¿no? A Copiapó, 50, y eso. Y cafecito, dinosaurio ya nos acompaña, y paisaje única nos acompaña, que uno quiere más, ¿no? Auto 7 se comporta, pero 7 sin problemas, sin ni siquiera detalles de problema. Excelente. Y claro, como encontramos varias personas hoy día, llama atención este auto igual. Es interesante. Voy a terminar con mi cafecito y ahí nos vemos en la próxima semana, ojalá. Chao, amigos, ¿no? Para la próxima semana, ojalá ahí nos vemos. Chao.